y prepárese para recibir esta poderosa palabra de parte de Dios nuestro Señor. La palabra creativa de parte de Dios. Usted debe saber que nuestro Dios y Padre creó los cielos y la tierra al declarar su palabra, al declarar la palabra, se empezó a dar forma a todas aquellas cosas que Dios estaba hablando. Y para esto vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, verso 3. Y dice así, aunque sabemos que muchos quizás hayan escuchado ya acerca de Génesis 1:3, también tengo por seguro que algunas personas, quizás aunque han oído, no han logrado comprender la profundidad, la magnitud de esta verdad que Dios nos entrega a nosotros para que podamos movernos, crecer, recibir de parte de Dios a todo aquello que necesitamos tener o cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros o para nosotros. Entonces, Génesis 1:3 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, Dios dijo, sea la luz, y al instante empezó a generarse un movimiento que trajo la transformación o la formación de las cosas que no eran y que empezaron a manifestarse, que empezaron a existir con la sola palabra o con Dios usando su palabra, fue la que trajo el movimiento, la que activó todo lo necesario para traer la manifestación de lo visible y aún de lo invisible. Entonces, comprendiendo que la palabra de Dios está en las atmósferas. Sí, óigame lo que le digo, en las atmósferas. En las diferentes atmósferas, porque no todas las atmósferas son iguales. En todas las atmósferas y en todas y cada una de las dimensiones y en todas y cada una de las conciencias, aún del ser humano. Porque no todos tenemos el mismo nivel o no tenemos la misma conciencia, no tenemos el mismo entendimiento, pero la palabra de Dios está moviéndose en todo lugar.
nuevamente se lo digo, en lo invisible, quiere decir en el mundo espiritual, y en lo visible, que es lo que llamamos el mundo natural. Y por eso es importante que nosotros podamos, que usted pueda apreciar la verdad de la palabra de Dios. Y podemos empezar para darle el lugar que merece. Empezamos por la palabra de Dios que está escrita. Ya quedó escrito, ya está ahí. Todo lo que Dios habló está escrito. Sabemos también que algunas cosas no están. Espero que usted esté listo para recibir la palabra que yo le hablo de parte de Dios. No todo está escrito en la Biblia. Jesús dice de Jesús, aún los apóstoles o los escritores dicen que no todo lo que Jesús hizo está escrito, porque dice que no alcanzarían los libros para escribir todo cuanto ellos experimentaron y todo lo que Jesús les enseñó. Pero tenemos la base bíblica para nosotros poder llegar a conocer a Dios y la realidad de su palabra. Entonces, la palabra de Dios está en las atmósferas. Quiere decir, lo que le trato de comunicar es que Dios mismo, porque es Dios mismo a través de la palabra en todo lugar. Hebreos 4:12 lo dice de esta manera. Así es que me gustaría que usted vaya a su Biblia, libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, y usted me acompañe con la lectura. Dice, porque la palabra, estamos hablando que la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios crea, puede crear todo lo necesario. Dios lo crea para nosotros. El que tiene necesidad de un riñón, de pulmones, Dios puede crearlo. La palabra es de Dios, es creativa. Puede crear ojos, puede crear todo. Puede crear circunstancias diferentes a las que estás viviendo. O sea, todo te está jalando hacia un lado y la palabra de Dios te puede sacar de allí y llevarte a otro. Tiene la facultad, la autoridad, el poder sobre toda la creación. Y es por eso que debemos comprender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese lo que está diciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. Aquí vamos. La palabra de Dios penetra hasta partir. Número uno, el alma. Número dos, y el espíritu. Número tres, y las coyunturas y los tuétanos. Estos tres puntos son los que hoy estaremos viendo para que usted logre comprender la magnitud o un poco de la magnitud de la grandeza de la palabra de Dios que ya está escrita. Entonces, mire, la palabra de Dios, de Yahweh, de Elohim, de Jehová, como dice la Biblia Reina Valera, Yahvé, como dice la Biblia latinoamericana, y la palabra de Dios y todo lo que yo hablé ahorita, Yahweh, Elohim, Jehová, Yahvé, Elohim, es el mismo nombre de Dios. Estamos hablando del Dios de la Biblia. Nuestro Dios, nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios y Señor está viva y por lo tanto está obrando, está trabajando, está en movimiento. Y por lo tanto, lo cual significa que es la palabra de Dios la más afilada que una espada de dos filos, pues corta. Quiero que me preste mucha atención, por favor, porque quiero que usted reciba de parte del Señor. Pues corta, la palabra de Dios corta a través de donde el alma y el ruaj, donde el alma, la palabra de Dios llega hasta ese lugar donde el alma y el espíritu, donde se encuentran, óigame lo que le digo, donde se encuentran el alma y el espíritu para tener una comunicación de lo espiritual, desde el espíritu traerlo al alma del hombre natural para que éste se vuelva espiritual. Espero que usted reciba lo que le estoy hablando. Entonces, la palabra de Dios, estamos hablando que penetra de tal manera que va a cortar hasta esa profundidad dentro del ser humano para tocar, penetrar
transformar, dar vida, provocar cambios en la mente y en el espíritu de la persona. Y esa misma palabra de Dios también corta, también penetra donde se encuentran las coyunturas con los tuétanos. Ay, esto está muy, muy profundo. La palabra es rápida en juzgar las reflexiones internas y las actitudes del corazón de la persona. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy profunda. Nos lleva a conocimientos profundos. Por eso necesitamos quitar nuestra religiosidad. Necesitas quitar el yo sé para que venga la palabra. La verdad de Dios, la palabra pura, que cambia, que transforma, que da vida donde no la hay, que da vida a los muertos y que llama las cosas a existencia. Lo que necesitas lo puede traer a existencia, la palabra de Dios. Entonces, es importante conocer que esto de lo cual les estoy hablando es solamente algo de lo que la palabra de Dios puede hacer para bendecir a usted, para bendecirme a mí. Son algunas de las cosas que la palabra de Dios puede hacer en el ser humano, y de la misma manera la palabra de Dios tiene el dominio sobre toda la creación, no solamente sobre el ser humano, sobre toda la creación. Tiene el dominio, tiene el control en las diferentes atmósferas, en las diferentes conciencias planetarias, espirituales, regiones espirituales, regiones celestes. La palabra de Dios es viva, tiene vida. Está viva porque tiene vida. Es Dios mismo a través de la palabra. La palabra es Dios mismo moviéndose en cualquier dimensión, en cualquier conciencia, superiores e inferiores, Dios llegando a todos, en todos lados, en todos los niveles. Y necesitamos, Dios quiere que cada uno de nosotros, que usted entienda la importancia de comprender esta verdad que le estoy hablando de parte de Dios para transformar su vida y aún su ministerio. Simplifiquemos esto, porque solamente leímos Hebreos 4:12. Recordando que estamos hablando de que la palabra creativa de Dios es Dios mismo
moviéndose en todo lugar, en toda frecuencia, en toda sintonía. Ahí está Dios, el creador de todo, checando cómo está funcionando cada cosa creada por Él mismo, checando lo que está fuera del lugar y lo que está en el lugar correcto, lo que está desentonado con lo que y lo que sí está entonado, lo que está afinado y lo que está desafinado. Dios tiene el control de todo, en todos los lugares está Él. Su palabra está viva, es espíritu, tiene vida, es Dios mismo moviéndose en el ruaj de Dios, en el espíritu. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, número 1, en el espíritu y en el cuerpo, punto número 3. En las 3 áreas del ser humano, la palabra de Dios está lista para trabajar ahora mismo por ti y para ti de parte de Dios. Entonces, esto significa que la palabra tiene acceso, como ya vimos, a tu espíritu, a tu alma y aún a tu cuerpo físico. Entonces, quiero que entiendas esto de parte de Dios. Si su palabra llega a tu alma, llegará a tu espíritu. Otra vez te lo voy a decir. Si la palabra de Dios llega a tu alma, y no estoy hablando de nomás llegar, como dicen, entró por un oído y salió por el otro. Si la palabra de Dios tú la capturas, si tú le das cabida y llega a tu alma, llegará a tu espíritu. Lo que te estoy diciendo, que el camino para llegar a tu espíritu es tu alma, y en el alma está la mente. Entonces, si su palabra llega a tu alma, llegará a tu espíritu. Y si llega su palabra a tu espíritu, llegará a tu cuerpo. Quiere decir, podrá sanarlo, podrá renovarlo, podrá llenarlo de fuerza. Entonces, lo que te estoy diciendo es que usted, sea quien sea, sin importar la edad que usted tenga, le hablo como hombre de Dios, usted tiene que atrapar esta palabra que le estoy hablando de parte de Dios. Su alma tiene que atrapar esta palabra, tiene que abrazar esta palabra, tiene que estar sujetando, amando esto que le estoy compartiendo. Debería de estarse alegrando su alma. Porque esto tiene una profundidad no solamente en su intelecto humano, sino en su ser espiritual y en su ser orgánico, físico. Entonces, la palabra de Dios
transformará tu vida. Transforma tu vida hoy. Ahora. Ahora. Quiere decir, no solamente transformará tu mente, tu conocimiento, tu lógica, tu razonamiento, sino que quitará las tinieblas y traerá la luz. Por eso es importante que usted entienda y que usted tiene que tener un nivel de conciencia más grande, más puro, más alto y con una mayor profundidad de poder discernir. Pero todo esto ocurre a través de la palabra. La palabra va a traer todos los elementos necesarios para cada una de las partes de su ser humano. Pero usted tiene que empezar a comprender la importancia de las escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Con esto estoy cerrando. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice que fue inspirada por Dios. Toda la escritura que ya está ahí es inspirada por Dios. Inspiró a los escritores y los llevó a escribir la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, por la dirección de Dios, por la dirección del Espíritu de Dios, por Dios mismo, para que escribieran las propias palabras de Dios, los escritores. Pero toda la escritura que es inspirada por Dios para los escritores también tiene la cualidad de inspirarnos, de inspirarle a usted, así como no cualquiera pudo escribir las cosas que Dios quería que se dijesen y que quedasen escritas, no cualquiera las pudo escribir, así de la misma manera no cualquiera las puede leer, no cualquiera las puede percibir, no cualquiera las puede discernir, no cualquiera las puede atrapar, sacar de donde están y traerlas a su propia existencia. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada para los escritores e inspirada para los lectores, inspirada para los que escudriñan la palabra de Dios. Usted tiene que no solamente leer, usted tiene que escudriñar, usted tiene que observar, usted tiene que meditar qué es lo que usted escudriñó, lo que usted leyó. Porque detrás de las letras, se lo estoy poniendo como un ejemplo para que usted sepa que allí está Dios. Detrás de las letras que se ven con los ojos físicos, detrás de esas letras, allí está Dios, allí está la palabra viva y eficaz, allí está el Espíritu, el creador de todas las cosas, moviéndose o está esperando moverse en su vida de usted, si usted le brinda el acceso que él requiere. Porque Dios no te va a obligar, pero tú sí te tienes que obligar a ti mismo a investigar y a ponerte en la posición que Dios quiere que tú estés para poder él salirte al encuentro y entonces inspirarte y llenarte de esa verdad y de ese Dios que tanto hablamos, llamado Yahweh. Entonces Él está ahí.
Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el que te va a inspirar cuando lees la escritura, y dice que la escritura te va a ser útil para que aprendas, porque te enseña, allí te va a enseñar Dios. Más allá del conocimiento intelectual, tendrá que pasar aquí en tu alma y entrar en tu espíritu para que de tu espíritu se manifieste en toda tu realidad y en tu vida, cambiando tu historia, cambiando la historia de tus hijos, cambiando la historia de tu familia, cambiando tu futuro para bien, según el propósito eterno en el cual Dios tiene pensamientos y propósitos de bien para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que esto es la palabra de Dios. La escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar. Nos va a enseñar. Tú tienes que dejar que Él te enseñe para que te redarguya, para que te cambie, para que te corrija. Porque a veces la gente tiene religión. Y la religión y la tradición les impiden poder gozar del espíritu y de la vida que hay en la palabra de Dios. Porque las cosas no van a ser como tú dices, sino como Dios dice y como Dios se mueve de acuerdo a todo lo que ya está escrito, porque ahí habla en las Sagradas Escrituras cómo es el mover de Dios. Pero si ni siquiera entendemos cómo es la palabra, cómo funciona la palabra, ¿cómo vamos a entender las cosas y las dimensiones más grandes y más profundas de Dios? A través de los milagros, las señales, los prodigios, a través de la liberación. Hay personas que ni siquiera creen en una liberación. Se habla de liberación y dicen, ay, no, que los diablos y salen corriendo. Porque no entienden la palabra, no entienden el espíritu, no pueden tomar la esencia, la realidad de Dios. Y de la misma manera hay personas que aunque Dios quiere sanar, las personas no pueden recibir la sanidad porque toman la palabra de Dios en poco y no abren su corazón, no hacen nada por abrir su corazón, por abrir su alma para que la palabra de Dios llegue, para que la palabra de Dios entre en su corazón, en su espíritu y en sus cuerpos produciendo sanidad. Entonces, la palabra de Dios es para corregir, para instruir en justicia. Quiere decir, nos va a alinear para que hagamos lo justo, lo correcto, lo que a Dios le agrada. Esa es la palabra de Dios que nos bendice. Entonces, la palabra, ahora mismo, la palabra que está viva, que no tiene, no está sin un movimiento, no está que Dios está dormido, no, la palabra de Dios está activa, checando el cumplimiento de todas las cosas, a través de muchas cosas Dios está trabajando. Aunque usted no lo crea, la palabra de Dios está activa. Y hay seres, hay cosas que están funcionando y hay supervisión en todas y cada una de las cosas del hombre y de las cosas espirituales. Todo está sincronizado, todo está investigado, todo está direccionado, todo está a la manera de Dios, y lo que está, nuevamente le digo, lo que está afinado y lo que está desafinado, lo que está sintonizado y lo que está desintonizado, lo que está caminando con Dios y lo que está fuera de Dios. Por eso hay personas que, nuevamente le digo, que caminan con un pie diciendo sí estoy con Dios y con el otro están diciendo que no caminan con Dios. Con un pie dicen sí camino y con el otro no camino. Con uno pie diciendo sí soy de Dios y con el otro diciendo soy del maligno, porque no ha entendido la persona, no ha captado
captado, no ha recibido la revelación. Entonces eso es lo que la persona tiene. Y es importante que tengamos la realidad de la palabra para que tengamos la realidad de Dios con nosotros. Aunque Dios está en todos lados y aún está viéndonos a nosotros, está examinándonos, como dice, la palabra de Dios penetra en el alma, el espíritu, el cuerpo de las personas y Dios ve todo, no hay nada oculto, lo que estás pensando, todo lo ve Él, todo lo discierne, todo lo ve, no hay nada oculto para la palabra de Dios, pero hay cosas que Dios no va a hacer contigo, no puede hacer con tu familia, pero sí quiere cambiar tu historia hoy, quiere cambiar tu vida hoy, quiere cambiar tus negocios hoy, quiere sacarte de la muerte y llevarte a vida, quiere llevarte a